Estamos ahorita dando inicio a la mesa redonda número 3, las políticas de información, enfoques culturales para su estudio. Para llevar a cabo esta mesa contamos con la presencia de dos ponentes, el maestro Óscar Arriola Navarrete y el licenciado Arturo Vargas Huerta. La primera de las ponencias es una ponencia en coautoría junto con la maestra Graciela Tecual, nada más que por motivos personales no pudo asistir con nosotros. Vamos a iniciar con la presentación del maestro Óscar Arriola Navarrete, quien es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Bibliotecología y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo e integrante del cuerpo académico de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Sus líneas de investigación giran alrededor de la evaluación y automatización de unidades de información. Además cuenta desde 2009 con el perfil PROMEP. Es autor de varios libros y de diferentes artículos publicados tanto en México como en el extranjero. Esta primera ponencia que nos la va a presentar el maestro Arriola se titula Necesidades de las políticas de información en las instituciones de educación superior. La otra mirada. Le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias, doctor. Cambié un poquito el título que está en el programa, le dimos otro enfoque aquí, por eso no cheque, pero vamos a iniciar. Se ha considerado desde el siglo pasado y a nivel global a las instituciones de educación superior como detonantes del desarrollo y por sus funciones de docencia e investigación como generadoras de conocimiento. Cada día existe mayor consenso en reconocer que la información y el conocimiento están reemplazando a los recursos naturales e industriales como fuentes de poder, lo cual tiene efectos importantes sobre la dinámica interna de las sociedades y se acuñan términos como sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Si las sociedades han creado espacios donde la información y los conocimientos circulen y utilicen las innovaciones tecnológicas, estas son las instituciones de educación superior, donde se forma para el uso activo y crítico de la información para generar conocimiento. Es en estas sociedades que hay una mayor vinculación con las tecnologías de la información, una mayor acumulación de la información y la posibilidad de transmitirla a velocidades cada vez mayores, superando las limitaciones espaciales, el uso de múltiples medios como imagen, sonido y texto. Su utilización obliga a replantear conceptos básicos como los del tiempo y espacio y aún la percepción de la realidad a través de conceptos como realidad virtual. La estrecha vinculación de la educación superior y de la información tiene referentes en políticas educativas y en políticas de información que trascendieron en las universidades públicas estatales y cuya investigación ha realizado profusamente Egbert Sánchez, entre otros autores. Por otra parte, en la organización actual que se tiene en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, se pretende que los alumnos, a partir de la dirección de los docentes, imparten el seminario de investigación 1 y 2, de octavo y noveno semestre, y a partir de una de las líneas de investigación, trabajen juntos para investigar y que los alumnos realicen su trabajo recepcional y los docentes aporten a la disciplina. Una de las líneas de generación y actualización del conocimiento es la denominada evaluación de unidades de información. La línea pretende desarrollar trabajos de evaluación de unidades de información en cuanto a colecciones, organización, servicios, gestión, procesos, automatización y desde diversos enfoques como el integral, el cuantitativo y el cualitativo, para encontrar siempre las fortalezas y debilidades que se encuentran presentes en todas las unidades de información y tratar de aportar un poco a la mejora de procesos, políticas y el desarrollo de estos. Al momento se han realizado 2 reportes de investigación que permiten establecer la evaluación general del estado actual de la automatización de bibliotecas e instituciones de educación superior del área metropolitana de la Ciudad de México, uno para públicas y otro para escuelas particulares, en la que participaron 8 alumnos. Está en progreso la evaluación general del estado actual de la automatización de bibliotecas de instituciones de educación superior públicas y privadas de los estados de Hidalgo, México y Morelos. En esto tenemos 10 alumnos. El proceso es largo, calculamos más o menos 5 años, pero pretendemos ampliar la investigación para cubrir todo el país y dar un panorama global.
Otro de los productos es realizar un inventario actualizado de tales instituciones y de sus bibliotecas. A partir de ello, se comparte la experiencia de la línea de investigación. Esto lo hemos tratado de compartir con otras instituciones educativas, como la Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Chiapas, para ver si podemos hacer algo en conjunto y por regiones. Un punto de análisis es la constitución del sistema de educación superior en el ámbito de las instituciones de educación superior públicas y privadas. De acuerdo a ello, se perfila el crecimiento paulatino de distintos tipos de instituciones, limitado en cuanto a las instituciones públicas y superado ampliamente por las privadas. Un indicador de la calidad de las instituciones, obviamente, es su biblioteca, y en aquellas preocupadas porque existe un apoyo real a sus funciones, la biblioteca es claramente visible, física y virtualmente, y ocupa un papel prominente que apoya las funciones de las instituciones de las cuales depende. El referente para apoyar tales funciones de la institución educativa debe ser la biblioteca. La misión fundamental de la biblioteca universitaria ha sido integrar, organizar, representar, poner a disposición el conocimiento que se expresa y se difunde en diferentes formatos. Las bibliotecas universitarias responden a las necesidades de su comunidad, incorporando la tecnología necesaria para el almacenamiento, recuperación y transmisión de la información que posee, a través de un sistema integral de automatización de bibliotecas, entre paréntesis, SIAP. Las bibliotecas universitarias que poseen un SIAP mejoran su funcionamiento, permitiendo controles más adecuados de los materiales que poseen y los de nuevo ingreso, representación de los materiales a través de los registros en catálogo, rapidez en las consultas y el acceso a los recursos de información. Los resultados obtenidos en los primeros trabajos han permitido realizar investigación de campo en las bibliotecas de las CIES del área metropolitana, para determinar cuáles son los sistemas integrales de automatización que se encuentran instalados en las diferentes bibliotecas de estas universidades. Nos hemos llevado muchísimas sorpresas, más adelante vamos a puntualizar nuestras experiencias. Al ser un proyecto nacional, se identifica para cada región las CIES públicas y privadas existentes. Se crea un directorio de las bibliotecas de las CIES. Se identifican los sistemas existentes en las bibliotecas de estas instituciones del país. Se reconocen los sistemas integrales más instalados en las bibliotecas de México. En el país existe una variedad inmensa de sistemas, de oferta de sistemas, con diferentes características que cubren distintas necesidades, tanto de tipo comercial o propietario, como los de acceso abierto o de open access. Se considera que este tipo de información es un elemento clave que proporciona información vigente y precisa sobre el tema. Una de las primeras inquietudes fue determinar el número de instituciones de educación superior del país. De acuerdo a Tuirán, en los años de 2000 a 2008, los datos sobre los diferentes tipos de instituciones que imparten educación superior son los siguientes: federales 9, estatales 38, institutos tecnológicos 120, universidades tecnológicas 61, universidades politécnicas 23, CONACYT 27, privadas 1476. La fuente es que utilizamos es Rodolfo Tuirán, La política de educación superior, trayectoria reciente y escenarios futuros. Es una publicación en coordinación con el Colegio de México, publicada el año pasado. Comparando con los datos anteriores, las instituciones federales no han tenido incremento desde la década de los 80. Las universidades estatales cambiaron de 35 a 38 en la década de los 90. Los institutos tecnológicos pasaron de 65 a 120 en la década de los 90. En la década de 1990 también se crearon las universidades tecnológicas. Las universidades politécnicas surgieron en la década del 2000. Las instituciones dependientes del CONACYT iniciaron con 12 en la década de los 70 y en la actualidad son 27. Las privadas pasaron de 135 en la década de los 70 a las actuales 1476, que por mucho nos han rebasado. Se han creado escuelas en cualquier lugar, de cualquier tipo y con cualquier nombre. Los datos permiten observar el lento crecimiento de las instituciones de educación superior públicas,
En contraste, las privadas crecieron casi 10 veces. Ahí está el gráfico. En los primeros años del nuevo siglo y hasta el 2008 hubo crecimiento en las universidades tecnológicas de un 62%. Se crearon las 23 universidades politécnicas y nuevamente casi se duplicó el número de instituciones de educación superior privadas. Contabilizando hasta 2008 y de acuerdo a las cifras anteriores, existían 1.754 instituciones de educación superior, de ellas 278 públicas y 1.476 privadas. Según los datos actuales de la SEP, existen 758 instituciones de educación superior públicas. Las instituciones de educación superior anotadas integran a las normales, que es otro gran subsistema, las CIES de nueva creación y otras instituciones públicas, entre ellas la Escuela Nacional de Biblioteconomía de Chihuahua. La fuente de lo que están viendo aquí es la misma SEP, que es el Directorio de Instituciones Educativas, que se actualiza periódicamente. En la primera etapa de la investigación se abordó exclusivamente el área metropolitana. Manejábamos el supuesto que era lo mejor. De aquí, todas las áreas metropolitanas, las de Guadalajara, las de Monterrey, que iban a ser las más representativas, y íbamos con el supuesto de que era lo mejor y de ahí hacerlo extensivo. Le tomamos muchas sorpresas, ¿no? Entonces, se abordó el área metropolitana de la Ciudad de México y por la coincidencia con el enfoque de la investigación se tomó como referencia el Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior que presenta la NUNES. Aquí tuvimos muchos problemas con las fuentes de información para localizar las instituciones. Cuando estuvimos cursando, no nada más esto, lo digo más adelante, muchas fuentes, y luego resulta que algunas instituciones ya no existían, habían cambiado de nombre, se habían fusionado, entonces era necesario la investigación de campo para ir actualizando el propio directorio. El producto final va a ser un directorio actualizado y visitado. Área metropolitana de la Ciudad de México. Es un poco grande, ¿no? A nivel mundial, el área metropolitana de la Ciudad de México es una de las 5 metrópolis más grandes del mundo. Y es aquí donde se concentran actividades económicas, políticas, comerciales, sociales y culturales de todo el país. Para delimitar la zona, se consultó la obra Características socioeconómicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, documento emitido por el INEGI, en el cual se especifica claramente las delegaciones y municipios que la forman. Había variaciones, curiosamente pensamos que estaba claramente definida, dependía de la fuente de información, quitaban, ponían, y los problemas eran más bien con los municipios del Estado de México, o había problemas en el área metropolitana del Valle de México y de la Ciudad de México, pero entre ellos no se ponían de acuerdo. Entonces ese era el problema, porque si era del Valle de México incluye un municipio del estado de Hidalgo. Entonces está un poco confuso, pero nos basamos en esta fuente y es la más precisa. Hicimos un mapa incluso digital, ¿no? Entonces el área metropolitana de la Ciudad de México está conformada por 16 delegaciones y 20 municipios conurbados. Para identificar las instituciones de educación superior y sus bibliotecas se utilizaron las siguientes fuentes: el mapa bibliotecario y de servicios de información de la Ciudad de México, publicado por la maestra, la doctora Rosa María Fernández de Sá. El Catálogo Nacional de Bibliotecas Académicas, publicado por la Dirección General de Bibliotecas del UNAM. El Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de ANUYES. Y finalmente, para delimitar el número de bibliotecas existentes en el área metropolitana, se tomó como fuente principal. Todas estas eran alternas y nos ayudaron a sumar. Había que estar hablando por teléfono y visitar. Finalmente, para delimitar el número de bibliotecas existentes en el área metropolitana, se tomó como fuente principal el Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior de la NUNES. Los criterios de búsqueda fueron bajo la denominación de centros, colegios, escuelas, institutos o universidades, y recurrimos a otro directorio de normales. Las búsquedas realizadas arrojaron los siguientes datos: IES públicas 106, IES privadas 215, total 321, Estado de México 99 públicas, 62 privadas.
Identificadas 205 para las públicas, 277 para las privadas, 482 en total. Investigadas 120 para las públicas, 205 para las privadas, 325 en total. Encuestadas, si se fijan cómo fue bajando, 99 públicas, privadas 113, en total 212. Se identificó a las instituciones que tienen sistema centralizado de bibliotecas, tales como la UNAM, el POLI, la Universidad Autónoma del Estado de México. Por esta razón se decidió solo aplicar el instrumento a la Dirección General de Bibliotecas de cada institución. Al aplicar el criterio anterior, el número de instituciones se redujo a 120 para las IES públicas y 205 para las privadas. El número final de IES encuestadas fue de 202, de ellas 99 son públicas y 113 privadas. El proceso anterior permitió realizar una visita directa a las instituciones, conocer sus instalaciones y su biblioteca, ubicar al personal bibliotecario profesional, actualizar datos del directorio de la NUBIS. Para propósitos del directorio se recabaron los datos de nombre de la institución encuestada, plantel, nombre de la biblioteca, domicilio de la biblioteca, email, número de telefónico, nombre del responsable de la biblioteca. Después, en esta fase que estamos actualmente, ya le incluimos no el nombre, sino si era bibliotecario o no, porque es un supuesto que si no es bibliotecario, entonces no le interesa la automatización o no le interesa necesitar la biblioteca. El directorio es uno de los productos de la investigación que se irá implementando conforme se avance en otros estados del país. Si consideramos que una de las políticas educativas es tener instituciones de calidad y que la biblioteca es uno de sus referentes, que también tiene como meta buscar la calidad y asegurarla controlando de modo sistemático todos los procesos que influyen en su logro, a esto se le ha llamado gestión de calidad y se convierte en una filosofía de compromiso para la mejora continuada de cada aspecto de calidad desarrollada y una orientación a la satisfacción del cliente. Es muy curioso, vemos muchas constancias de certificación y constancias de calidad, no sé en cuánto les saldrían, pero nada que ver con lo que vimos realmente. Un sistema de gestión de calidad propone conseguir y mantener la calidad en los productos y servicios y en los procesos para conseguirlos, ofrecer la seguridad de que se obtiene tanto la dirección de la biblioteca como a los usuarios y mejorar la productividad. Uno de los procesos que evidencian lo anterior es la integración de un sistema integral, ya que integran el desarrollo de colecciones y toda la gestión de la biblioteca, en la consolidación principalmente de los productos. ¿Qué hicimos aquí? Nos dimos cuenta que la mayoría de las bibliotecas, si son públicas, cuentan con un sistema integral. Si no son públicas, difícilmente. Voy a poner el gráfico. En las instituciones públicas que cuentan con sistema automatizado, el 84%, pero son cosas muy raras. Ahorita vamos a ver, las privadas son 55%. ¿Qué vimos también y qué detectamos en esto? Que compran grandes sistemas, que era uno de los supuestos que estuvimos manejando, y usan entre el 30 y el 40% del potencial del sistema. Hay sistemas que tienen 16 módulos y usan 3 o 4. Y esto verídico, porque lo estuvimos viendo, lo estuvimos preguntando. Pues nos decían que sí estaban automatizados y usaban, a eso iba en esto. Usaban herramientas, ¿están automatizados? Desde luego que sí, obviamente que sí. Tenían una aplicación en Access, a los que bien les iba, y otros en Excel. Y digo, lo que tienen es un inventario. Bueno, no les decíamos, lo pensábamos, ¿no? Y era grave porque ellos decían que están automatizados o el sistema que más instalan es Yabook. Cuando hablábamos que si no tenían dinero, había opciones de open source. Dijeron que no, que porque era... que no se quedan meter en problemas, es decir, hay mucha ignorancia, desconocimiento del open source o el software libre no es software pirata. Reflexiones finales por el tiempo. Con la investigación realizada se reconoce la importancia trascendental que tiene la educación superior para lograr el desarrollo del país y las bibliotecas como el apoyo estratégico. Se ha trabajado intensamente en las bibliotecas de las instituciones de educación superior de la zona investigada
principalmente públicas del país. Se considera que CONPAP ha aportado a ello, a través de procesos de evaluación de las bibliotecas de las UTES y de instrumentos como la guía metodológica, que permite realizar un diagnóstico y saber en qué condiciones se encuentran las bibliotecas. Sin embargo, se percibe la necesidad de mirar la otra parte de las CIES, por eso le pusimos la otra mirada, las instituciones privadas, ya que aún cuando el gobierno ha realizado esfuerzos en los últimos años para mejorar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial, este es el punto sustantivo, no hay una política. Se nota que tal reconocimiento es sorprendente para gran parte de las instituciones privadas, dado que no cumplen con condiciones mínimas de operación, y lo mismo ocurre en las bibliotecas. Se quedan con criterios FIMPES, cualquiera cumple criterios FIMPES. No hablan ni de títulos, de qué ser títulos, hablan de volúmenes, hablan de un local, no de las características del local, por ejemplo. Las instituciones privadas con recursos reflejan sus condiciones en las bibliotecas. Hay instituciones líderes y bibliotecas afines. Se considera que deben existir políticas de información explícitas que fortalezcan el vínculo de educación e información y se refleja en las bibliotecas en ambos sectores, público y privado, y de los diferentes tipos, ya que un verdadero desarrollo del país requiere de una infraestructura con sólido desarrollo bibliotecario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Oscar Arriola. Vamos a darle ahora la palabra al licenciado Arturo Vargas Huerta, quien es egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y actualmente está realizando su investigación como tesis de maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con el título Acciones y Programas Bibliotecarios de los Institutos Tecnológicos Región Centro-Sur de la NUYES. El licenciado Vargas nos va a presentar en esta mesa la ponencia Políticas de Información, un enfoque epistemológico. Le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también hice una modificación al título, porque como estaba así, Políticas de Información, un enfoque epistemológico, quedaba un poco vago, ya que yo no soy filósofo, ni pretendo serlo, eso lo dejamos a los estudiosos, sino que el objetivo de este trabajo es presentar un nuevo enfoque epistemológico, pero para el estudio de las políticas de información. Así que damos a eso. Como campo de estudio, las políticas de información, nos dicen algunos autores que es relativamente joven, apenas unas décadas, pues nace como campo emergente de las ciencias de la información en los 60. Y ya también desde hace algunas décadas autores como Ian Rowland y Mayrea Brown nos dicen que es necesario revisar su fundamento epistemológico, porque de lo contrario se construiría una casa de naipes sustentada en suposiciones positivistas. Entonces Ian Rowland y Mayrea Brown desde el 96-97 con sus trabajos Entendiendo las políticas de información y el campo de las políticas de información respectivamente ya nos plantean esa cuestión, ¿no?, de que hay que fundamentar bien, hay que buscar su fundamento epistemológico de las políticas de información para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió con la bibliotecología, ¿no?, en sus inicios, que todo sus estudios venían siendo arrastrados por el positivismo. Ok, bueno, no vamos a entrar tampoco a detalles sobre el concepto de epistemología. Vamos a mencionar al ya multicitado Mario Bunge, que nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Tampoco vamos a decir que esta definición es igual a la de teoría y conocimiento, ni vamos a entrar en ese tipo de cuestionamientos. Lo que sí vamos a hacer es tomar lo que nos dice Guillermo Alfaro sobre la epistemología, que es que con esta disciplina las distintas ciencias ya no solo se abocan a conocer sus objetos particulares, sino que se conocen también a sí mismas. Saben quiénes son y saben cómo conocen, lo que redunda en la visión de su potencialidad y su proyección futura. Y es por eso que se presenta este trabajo, para
tratar de explicar bien qué son las políticas de información, cómo conocen las políticas de información y al final hacer presentar una nueva epistemología, que es la epistemología compleja que presenta Edgar Morin para el estudio de las políticas de información, y más adelante vamos a ver por qué es que presento yo esta epistemología compleja, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las políticas de información? Las políticas de información, como ya lo hemos visto en las ponencias anteriores, han existido desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, solamente que no se les consideraba como tal. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. En la Europa del siglo XVI, la Iglesia Católica las utilizó, por ejemplo, para restringir las publicaciones de científicos que contravenían sus intereses. En el XVIII, a la llegada de los primeros colonos en Estados Unidos, estos comenzaron a usar políticas de información basadas en el derecho común o el common law que trajeron de la Gran Bretaña. En nuestro país tenemos ejemplos con la Constitución de Patzingán de 1814, donde ahí ya se habla sobre libertad de impresión y libertad de imprenta. Y en 1867 tenemos un ejemplo en México, cuando se decreta la creación de la Biblioteca Nacional, ya se ordena en este decreto que sea la Biblioteca Nacional la depositaria de las obras y los periódicos que se publiquen en nuestro país, ¿no? Como ven, ejemplos de estos hay muchos, donde ya podemos identificar políticas de información, sobre todo públicas, para el manejo del flujo de la información. El enfoque moderno de las políticas de información pues surge después de la Segunda Guerra Mundial con la explosión de la información y en 1960, por ejemplo, se acuñan los términos seguridad nacional y propiedad intelectual para salvaguardar la información creada, almacenada y distribuida dentro de las naciones. En los 70s, a nivel internacional, la UNESCO crea programas para apoyar a los países en vías de desarrollo, para que elaboren políticas nacionales de información. En los 90s, por ejemplo, en los Estados Unidos, durante el gobierno de Bill Clinton, su vicepresidente Al Gore logra que pasen de una política de información científica y técnica a una política de desarrollo y explotación de la información como un recurso nacional, con su llamada supercarretera.